este pasaje que vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo, vamos a ver el capítulo 7 de Hechos y vamos a ver el capítulo 8. Para llegar al capítulo 7 y el capítulo 8, realmente nos van a llevar al punto que vamos a ver, que es el capítulo 9. Pero, ¿por qué vamos a tener que ver el 7 y el 8 para llegar al 9? Porque quiero que vean cómo, así de la misma manera, como 400 años atrás, este hombre, Jonathan Edwards, vino y decidió vivir para el Señor. El Señor cambia su corazón y hasta el día de hoy todavía somos impactados por su vida. Podemos ver cómo el Señor utiliza todas las circunstancias de nuestra vida también para la gloria de su nombre. Al punto que hoy vamos a escuchar el relato de la obra de Dios en la vida de dos personas. En primer lugar, vamos a ver la obra de Dios en la vida de Esteban. Y vamos a ver cómo el Señor utilizó a Esteban también para poder impactar la vida de otro hombre que nos impacta a nosotros hoy. Y esta es la vida de Pablo. Así que rápidamente vamos a ver capítulo 7, capítulo 8 y vamos a terminar en el capítulo 9. El contexto del capítulo 7. La iglesia estaba en sus comienzos, y siendo que la iglesia estaba en sus comienzos, vemos nosotros al comienzo del libro de Hechos cómo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés le dio a la iglesia adicionó un grupo de 3,000 nuevos miembros. De 120 que habían, si ustedes se acuerdan, reunidos en Pentecostés, pasó a 3,000. Esto fue impresionante a través de la predicación. Esto fue maravilloso, el ver cómo el Señor había crecido de repente la iglesia, y como vamos a ver después, se iban a dispersar, porque el Señor iba a alcanzar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que comienza entonces con 120, luego crece a 3,000 y se estaban dando doctrinas claves que se estaban predicando aquí. Y una de las doctrinas claves que se estaba predicando es la resurrección de Jesucristo. Ahora, si se predicaba de la resurrección de Jesucristo, los saduceos no creían en la resurrección y obviamente eso trajo conflicto. Este nuevo mensaje de la resurrección de Cristo, no solamente Cristo había venido, sino que había muerto y había resucitado. Esto traía problemas para con los líderes religiosos. Pedro y Juan, en el capítulo, estamos viendo eso en los primeros 2-3 capítulos. La conversión, 120, bueno, estaba el Señor, asciende el Señor, capítulo 1, escogen a otro que iba a suplantar a Judas. Luego en capítulo 2 vemos nosotros esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Capítulo 3 está creciendo la iglesia. Capítulo 4 vemos que Pedro y Juan son arrestados, pero ellos responden con una tremenda valentía. Miremos el capítulo 2, verso 47. Dice capítulo 2, verso 47, que los cristianos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor iba añadiendo a la iglesia. Miremos el capítulo 4, el verso 33. Dice el capítulo 4, verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora vemos nosotros que sobre ellos estaba siendo derramada gracia, y sobre ese mensaje que ellos estaban predicando. Ahora miremos el capítulo 4, siempre, pero retrocedamos al verso 4. Dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Miren cuánto había crecido la iglesia. Solo varones eran 5,000. No estamos contando ni mujeres, no estamos contando niños. Así que había crecido tremendamente la iglesia. Muchos de los que habían escuchado el mensaje llegaron a la fe. Eso es lo que nos dice. Y ahora vamos adelante al capítulo 5.
Vamos al capítulo 5, porque vamos a ver cómo las personas los tenían a ellos en alta estima. Miren, dice el verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y la palabra de Dios seguía siendo predicada. Capítulo 6, verso 7, vemos nosotros que dice, miren capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se fijan cómo estaba el Señor bendiciendo la iglesia? La iglesia estaba creciendo, ese era un tiempo increíble. Muchos se estaban añadiendo, estaban siendo añadidos a la fe. Muchos estaban poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Así que era un buen tiempo para conectarse, estar conectado con la iglesia. Sin embargo, sucedió algo en ese momento. Sucedió algo que es un peligro que también el día de hoy está sucediendo. Empezó a haber algo que se llamó sincretismo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos a adoptar lo que ellos hacen y nos vamos a unir para ver qué es lo que sale de esta unión. Vamos a ver cómo nos podemos mezclar con todo esto para poder alcanzar tal vez al mayor número. Muchos creyentes estaban todavía, ojo con esto, tomando parte en la adoración en el templo. La iglesia estaba todavía, personas dentro de la iglesia estaban todavía tomando parte en los rituales antiguos de ellos. Así que vemos nosotros que esto tenía implicaciones. No querían terminar de desconectarse con la comunidad judía. Ellos querían todavía permanecer haciendo los mismos rituales que se hacían antes. Y ahora entra el personaje del que vamos a hablar, uno de ellos, Esteban. Imagínense ustedes, ahora entra Esteban. Y este hombre Esteban empieza a enseñar. Es interesante porque uno de los aspectos de los que Esteban empieza a predicar fue este. Él les decía, si nosotros reconocemos, si nosotros creemos todo lo que dijo Jesús e hizo Jesús, ojo con esto, si nosotros creemos en quién era Jesús, la adoración al templo o la adoración en el templo era algo que había quedado obsoleto. Todos los rituales apuntaban a alguien. Así que ya no tienen que hacer más sus rituales, porque ha venido la sustancia. Y esto es importantísimo, porque nosotros tenemos que encontrar nuestro gozo en el Señor únicamente. Yo les decía a los jóvenes este fin de semana, imagínense ustedes que está Gaby aquí parada y de repente hay una sombra y está la sombra de Gaby. Y me tiro al suelo y digo yo, oh, te amo como te amo. Y me acuesto arriba y abrazo lo que está ahí en el suelo, que es simple y sencillamente la sombra. Eso sería ridículo y sería un insulto. Porque está la persona, está la sustancia a quien debo de estar amando. Todo lo que era los rituales del Antiguo Testamento eran una sombra que apuntaban hacia la persona. Y ya había llegado la persona. Entonces Esteban viene, imagínense el aprieto en el que se tiene que meter Esteban. Esteban viene y les predica. Esteban viene y les dice, si es cierto lo que hemos creído acerca de Jesús, ya la adoración en el templo es algo obsoleto. Porque Jesús es todo lo que el templo y lo que se hace en el templo estaba apuntando. La encarnación. Vamos a ver la encarnación el próximo domingo. La encarnación. El templo judío, simple y sencillamente era
el lugar, ojo con esto, a donde se iba a manifestar el qué. ¿El qué? La presencia de Dios. En el templo es donde estaba la presencia de Dios, aquí en la tierra. Sin embargo, la gloria de Dios se podía ver ahí en el templo. Bueno, el sacerdote podía entrar una vez al año, se sabía que ahí estaba la gloria Shekinah de Dios, se sabía que ahí permanecía en el lugar santísimo. Pero Juan, capítulo 1, verso 14, nos recuerda. Y aquel verbo. ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? Qué bueno que me preguntó cuál verbo, porque me lo dice en el verso 1 y 2. En el principio era el verbo. No dice en el principio es, sino en el principio ya era el verbo. Ya existía Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, este verbo, verso 14, del que habló en los primeros versos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Moisés, cuando ve aquella zarza ardiente, el Señor estaba ahí en medio de esa zarza. De hecho, Jehová, el ángel de Jehová estaba ahí. Era Jesús realmente el que estaba ahí en esa zarza. Quítate las sandalias, el lugar donde estás es santo. Y Moisés se acuerda que tiene miedo. Tiene miedo. Sin embargo, cuando Moisés empieza a conocer al Señor y empieza a caminar con el Señor y empieza a ver quién es el Señor y todo lo que el Señor hace, empieza a tener una relación con el Señor, ve los milagros que hace el Señor, cómo saca el pueblo, cómo sostiene al pueblo, cómo le da las leyes al pueblo, va caminando con el Señor por años. Y se acuerdan qué es lo que dice en Éxodo al final. Moisés le pide al Señor, cuando al principio no podía ver al Señor, ahora ¿qué es lo que le pide al Señor? Quiero ver tu gloria. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dice al Señor? Cualquiera que vea mi gloria muere. Y esto es increíble, porque podemos ver en la ventana de Cristo a la gloria del Padre. Increíble. Y todo lo que se hacía en el templo simple y sencillamente apuntaba a Cristo. El templo donde habitaba la gloria de Dios. Ahora Cristo, Juan 1:14, dice, aquel verbo se hizo carne, literalmente, ¿saben cómo dice? Y tabernaculó. No existe esa palabra. Puso su tabernáculo entre nosotros. ¿A qué me lleva? Al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba la gloria de Dios ahí en el templo. Ahora está la gloria de Dios acá en la persona de Cristo. Así que todo lo que apuntaba era a Cristo. Apuntaba a Cristo. Entonces, eso fue lo que pasó cuando Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna. Ahora tenemos nosotros en Cristo la plenitud de la deidad, dice Colosenses. La plenitud de la deidad está en Él. Él es totalmente Dios, pero de una manera maravillosa, totalmente hombre. Increíble. Ahora, eso fue el templo. Apuntaba a Cristo en la encarnación. Pero la expiación, o los sacrificios que se hacían, los sacrificios de los corderos, el templo era el lugar del sacrificio y la expiación por nuestros pecados, hasta que Cristo vino. Y cuando vino Cristo, Él es el pago final por el pecado del hombre. Todos esos corderos en el día de la expiación
miles de corderos, becerros, también eran sacrificados. Especialmente en el día de la expiación, había un carnero que era sacrificado, se rociaba la sangre del propiciatorio. Y ahorita podría pensar que las personas defensoras de los derechos de animales, si hubieran visto lo que pasaba en ese tiempo, se habrían arrancado los pelos. Pero ¿saben qué? Esos animalitos inocentes, sacrificados, estaban dándole gloria a Dios a través de ese sacrificio. Y se horrorizan por ese sacrificio de un inocente. ¿Cuánto más deberíamos de horrorizarnos al ver el sacrificio del único Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo? Así que todo eso apuntaba a Cristo. La encarnación, la expiación, pero la mediación. El templo era el lugar. Miren, en el templo estaba la gloria de Dios. Se cumple en Cristo. En el templo se hacían los sacrificios. Se cumple en Cristo. En el templo se daba la mediación. El templo era el lugar a donde el sacerdote terrenal se presentaba delante de Dios a favor del pueblo, rogando por el perdón de los pecados, hasta que vino Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Hemos leído el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos nos dice que tenía que venir sacerdote tras sacerdote, tras sacerdote, tras sacerdote. Pero Cristo vino una vez, y no vino con otro sacrificio, sino que vino con su cuerpo como el sacrificio final para el perdón de nuestros pecados, de una vez y para siempre. Y se sentó, y en el templo no se podía sentar el sacerdote porque su trabajo no terminaba. Pero con Cristo, dice el libro de Hebreos, que se sentó porque su trabajo ya terminó, ya pagó por los pecados. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya Cristo lo hizo todo. Así que nuestro sumo sacerdote entró no en el lugar santísimo, que eso era lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino que fue al cielo mismo. Esto es impresionante. Rasgó el velo y abrió ahora la entrada para que nosotros podamos estar delante del Padre. Entonces le predicaba Esteban a la gente: ya no necesitan más la sombra, ya está Cristo, ya ha llegado Cristo. Ahora, mire cómo dice Hechos capítulo 6 verso 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esto fue lo que pasó con las personas. Las personas se enloquecieron cuando escucharon esto. ¿Y qué es lo que hacen? Vienen y lo arrastran. Mire el verso 13. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿Se fijan? ¿Se fijan? No deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Ja! Increíble, ¿eh? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahora empieza Esteban a dar su sermón. ¡Wow! Una persona controlada por el Espíritu. Los demás vieron en él el rostro como de un ángel. Interesante, ¿eh? Y ahora empieza a predicar. Y voy a darles un resumen de lo que predica rápidamente. No vamos a ir en ninguno de estos versos. Rápidamente se los doy. En el capítulo 7 viene y dice que cuando les dice, empieza a hablarles Esteban en este mensaje, les empieza a decir que Dios es mucho más grande de lo que ellos piensan que es, del lugar
a donde ellos piensan que está, Dios es mucho más grande. Dios estaba con Abraham en Mesopotamia, capítulo 7, verso 2. Dios estaba con los padres en Egipto, capítulo 7, verso 6. Dios estuvo con Moisés en el desierto, capítulo 7, verso 19. Dios estuvo con Josué en lo que entró a la tierra prometida, capítulo 7, verso 45. Dios estuvo con David y Salomón cuando construyeron el templo, capítulo 7, verso 46. ¿Cuál fue la conclusión? Dios no estaba limitado a un solo lugar. No estaba limitado al templo. Y empieza entonces a citar Isaías. Miren el 7, verso 48. Dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ustedes saben el insulto que le estaba dando. Porque para ellos lo máximo era ¿qué? El templo. Y ahora lo estaba insultando. Miren, les dice: el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Si imaginan ustedes al Señor, el cielo es su trono y la tierra, ¿a donde pone qué? Imagínense, a donde pone el cielo es su trono, el universo es su trono, y la tierra a donde pone sus pies para descansar. Y es como que si les estuviera diciendo, parece como que ustedes se sienten tan exaltados por el templo, por ese templo que ustedes han construido. Si la tierra es estrado de sus pies, así que imagínense el templo, cuán chiquito es. Como que si Dios estuviera diciendo, ¿me están construyendo algo ustedes? ¿Me están construyendo ustedes algo a mí? ¿Y creen que yo voy a habitar ahí? Y esto obviamente lo mete en problemas. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Le está diciendo, no ha hecho mi mano todas estas cosas, y empieza a acusar a la multitud. ¿Y sabe qué es lo que hace? La multitud, perdón, él estaba bajo juicio, ¿sí o no? Lo llevaron para acusarlo. ¿Y ahora qué estaba haciendo él? Él lo estaba acusando a ellos. Ellos lo estaban acusando al principio, pero presenta la verdad de Dios de tal manera que ahora él estaba acusando a cada una de estas personas y las estaba poniendo bajo el juicio de Dios en una corte por causa de su incredulidad. Miren cómo dice el 51: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora los estaba acusando a ellos. No guardasteis lo que se había dicho. Muchas veces nosotros escuchamos que las personas dicen y predican, hablan de un Dios que solamente es amor, y presentan a un Dios que sí decimos es 100% amor, pero no es únicamente amor, porque es 100% justo, 100% santo, 100% ira. Les pregunto, ¿le damos gracias a Dios o le han dado ustedes gracias a Dios por su atributo de amor? Sí, ¿verdad? Decimos, Dios, gracias por tu amor. Alabado seas, Padre, por tu amor. ¿Sí o no? Quiero saber cuántos le hemos dado gracias a Dios por su ira. Gracias, Dios, por tu ira. Alabado sea, Señor, por tu ira. ¿Se fijan cuán distorsionado es el Dios que muchas veces está en nuestros corazones? Y viene y les predica lo que necesitaban escuchar. Ustedes son culpables. Ustedes son culpables. Ustedes mataron al Salvador. Ustedes crucificaron a Cristo. Eso es lo que necesita la gente escuchar. Y eso fue lo que escucharon los jóvenes ahorita este fin de semana. ¿Saben qué escucharon este fin de semana?
Nosotros hemos escuchado una y otra vez esta frase: la vida cristiana es difícil. Pero quiere que les diga hoy, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana, jóvenes, la vida cristiana es imposible, aparte de Cristo. La vida cristiana es imposible aparte de Cristo. Y esto es lo que tenemos que predicarles. Y esto es lo que le estaba diciendo Esteban a ellos. Ustedes adoran aquí en este templo. Están adorando la sombra, porque ya vino la sustancia. Y ustedes lo crucificaron. Ustedes lo crucificaron. Y nos encanta este tiempo de Navidad. Y nos encanta escuchar todo esto. Escuchar los cantos, ver las luces, aprovechar los descuentos. Nos encanta. Nos encanta. Hay muchos que les encanta. Ahí ponen al niño Jesús. ¿Sabe qué le pasa? Lo primero que representa la encarnación es que estamos todos perdidos. Eso es lo primero que representa la encarnación. Cristo se encarnó porque estamos todos perdidos. Porque no hay bueno ni aun uno. Porque no hay quien busque a Dios. Porque todos nosotros somos culpables de habernos rebelado, de haber buscado el deleite en la sombra, cuando está la sustancia. Adán y Eva trataron de buscar el deleite en la sombra. Y no hay nada de malo en buscar el deleite. Solo que el deleite se busca en el lugar que debe buscarse, en el Señor. Y nosotros pensamos que podemos tener deleite en las relaciones. De ahí viene mi deleite. Si tengo esta persona, tiene que ser de estas características, aquí voy a tener mi deleite. El deleite es en mi trabajo, o el deleite es en mis bienes. Si tengo estos bienes, si tengo este trabajo, si tengo estas cosas, o el deleite está en mi salud. Nada de eso realmente ha sido dejado ahí para que en eso específicamente encuentre yo el deleite que me da solamente Cristo. Agustín decía: nuestros corazones están inquietos. Nuestros corazones están inquietos y estarán inquietos hasta que no encuentren su descanso en ti. Así que muchos corazones inquietos acá que necesitan encontrar el descanso en Cristo. Y estas personas estaban adorando el templo y lo que se hacía en el templo, y habían dejado de lado la sustancia. Es interesante que hay unos salmos que se predicaban específicamente en la peregrinación que se hacía para la Pascua. Y podemos ver algunos de estos salmos que se cantaban, y específicamente se cantaban en un orden, y el último de estos salmos que se cantaba era precisamente el Salmo 118. El Salmo 118 era uno de los últimos salmos que se cantaban en este tiempo en donde se celebraba la Pascua. Y miren cómo comienza el Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Comienza diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y este salmo se cantaba mientras se llevaba a cabo la peregrinación y cuando se estaba llevando a cabo la Pascua. La gente cantaba esto mientras se estaban llevando a cabo los sacrificios. ¿Y saben a qué hora era el último sacrificio que se llevaba a cabo? Bueno, el último sacrificio que se llevaba a cabo era a las 3 de la tarde. El último sacrificio, en el día de la Pascua, se llevaba a cabo a las 3 de la tarde. Y este era el último salmo que cantaban. Y ellos estaban cantando
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si seguimos más adelante en estos versos, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Miren lo que gritaba el pueblo: ¡Oh Jehová! ¡Sálvanos ahora! Te ruego. ¿A qué hora le dije que era esto? Y mientras ellos estaban en el templo cantando esto, a las 3 de la tarde, a esa misma hora, Juan, capítulo 19, nos recuerda que Cristo estaba muriendo. ¿Saben a dónde? Afuera de la ciudad, en una cruz, colgado en ese madero. Y esa hora estaba diciendo: consumado es, pagado en su totalidad. Ellos estaban esperando y adorando una sombra, y la sustancia estaba en este otro lado. ¿Se fija qué ironía eso? Ellos decían: sálvanos ahora, y Cristo estaba diciendo: consumado es. Consumado es. Lo que ellos estaban pidiendo, ya el Señor lo estaba haciendo. Lo que ellos estaban pidiendo, buscaron en el lugar equivocado, porque estaban esperando que lo que se hacía en el templo pudiera satisfacer la necesidad de su interior. Pero solo en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El hombre solo puede encontrar descanso hasta que encuentra su descanso en el Señor. Y esto es lo que perdieron ellos. Y se enojaron cuando escucharon esto. ¿Y cómo respondieron? ¿Cómo respondieron ante esta acusación? ¿Cómo responde la gente? ¿Cómo responde la gente? Nos encantan los mensajes lindos de Navidad. Pero antes de que puedan celebrar la Navidad, tienen que estar conscientes de por qué vino Cristo. Tienen que saber de la condición depravada del hombre. Qué lindo, Cristo vino para salvar a mí. ¿Entendemos lo que significa eso? ¿Entendemos la gravedad de nuestro pecado? Mire cómo respondió la gente. Regresamos a Hechos. Hechos capítulo 7, verso 54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. La Biblia de las Américas lo dice correctamente: a Jesús de pie, a Jesús a la diestra de Dios. Eso fue lo que vio. Jesús de pie a la diestra de Dios. Así que Esteban vio los cielos abiertos y vio lo que estaba pasando ahí, al Señor a la diestra del Padre. Qué maravilloso el poder ver esto. Y miren, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas. Les dije que esta era la introducción. Bueno, ni hemos terminado la introducción. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Les pregunto, ¿a dónde escuchamos ya esas palabras? La palabra misma de Cristo. Se fijan que Esteban estaba reflejando el carácter de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de estos jóvenes? ¿Qué es lo que quiero de estos jóvenes?
¿Qué fue lo último que les dije? Que se vea más de Cristo y menos de ellos. Y esto tiene un costo. ¿Están dispuestos a pagar ese costo? Qué bonito y qué romántico es, ¿verdad? Voy a dar mi vida por Cristo. Qué lindo y qué romántico es eso. ¿Estamos dispuestos realmente a dar nuestra vida por Cristo? ¿Estamos dispuestos realmente a pagar el costo? El costo que se demanda por seguir al Señor. Y si estamos dispuestos a pagar el costo, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con esta oposición tremenda. Pero en medio de toda esta oposición, lo que llama la atención acá es que las personas llevaron, dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que ahora vemos nosotros en este verso que cuando las personas, dice acá, que ponían sus ropas a los pies de Saulo, esto nos lleva a pensar que tal vez Saulo, el que había instigado el martirio. Saulo había instigado este martirio de Esteban. Sabemos que Saulo estaba en contra de la iglesia y estaba respirando sus amenazas de muerte en contra de la iglesia. Así que sabemos entonces claramente que si él estaba haciendo esto, miren cómo dice el capítulo 8, verso 3, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Increíble. ¿Qué creen ustedes que habrá pasado por la mente de Pablo cuando escuchó lo que dijo Esteban? No le tomes en cuenta este pecado. Yo creo que probablemente esta experiencia que Pablo vio a Esteban siendo apedreado, yo creo que esta experiencia tuvo un impacto dramático en su vida. El impacto más grande que tuvo su vida fue el camino a Damasco, que el Señor lo salva. Pero creo yo que otra cosa que impactó su vida grandemente fue ver al primer mártir. ¿Quiere que le diga una cosa? A partir de ahí, la iglesia ha sufrido innumerables martirios. Hay una estadística que dice, y esta estadística es del 2006, que un promedio de 171,000 cristianos alrededor del mundo mueren por su fe. Y desde ese momento, millones de millones han muerto por la fe. Increíble, ¿eh? ¿Cuántos han muerto por causa de Cristo? ¿Y quién fue el que abrió esta puerta? Pablo. Me pongo a pensar qué pasaría si las personas nos ven morir así. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué impacto causaría en las personas si nos ven morir de esta manera? Pero qué triste pensar solamente, ay, ojalá el Señor me dé la oportunidad de morir de esa manera. ¿Y por qué no vivimos de esa manera? ¿Por qué no vivimos de esa manera? Porque va a crear el mismo impacto. Cuando la gente nos ve vivir y nos ve cuando pasamos por las pruebas y los dolores, eso va a producir un impacto en ellos que puede apuntar a la única esperanza que nosotros tenemos, que es Cristo. Así que vemos nosotros a este hermano y este
fin de semana que estudiamos de Edwards, ¿saben que él estuvo años en una iglesia? Él murió joven, realmente. Murió joven. Pero ¿saben por qué lo sacaron después de años en su iglesia? ¿Saben por qué lo sacaron? Porque en la cena del Señor, él estaba pastoreando una iglesia que pastoreó su abuelo. Y en la cena del Señor, el abuelo permitía que todo el mundo, si no tenía nada escandaloso en su vida, bien participe. Y dice Edwards, esto es algo tan precioso, que si no se examinan sus vidas y están viviendo en santidad al Señor, no se atrevan a deshonrar la cena del Señor. Examine sus vidas y arrepiéntanse. ¿Y saben qué pasó? Lo sacaron de la iglesia por predicar claramente acerca de este Dios santo. Todo tiene un costo. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? Porque si estamos dispuestos a pagar ese costo, el Señor va a utilizar todo esto para traer gloria a su nombre a través de la conversión de aquellos que están viendo. Yo creo que no vamos a tener tiempo para poder terminar de ver esta conversión de Pablo, porque es impresionante que eso que pasó ahí fue determinante, porque supo cómo vivían los cristianos y vivió también de esa manera él. Así que no exaltamos nosotros a Esteban, no exaltamos nosotros a Edwards, no exaltamos nosotros a Jim Elliot, no exaltamos nosotros a Tyndale, no exaltamos nosotros a ninguno de estos hombres que vivieron por el Señor y dieron su vida por el Señor. Como lo hemos dicho una y otra vez, no existen grandes hombres de Dios, como lo dijo un hermano. Existen solamente hombres pequeños con un Dios grande. Y eso es lo que debemos recordar una y otra vez. Este fue un hombre pequeño con un Dios grande. Él vivió para la gloria de Dios y decidió pagar el precio. ¿Estamos dispuestos nosotros a pagar el precio? Que se vea entonces en la manera como vivimos nuestras vidas. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Llegamos a donde tú quisiste que llegáramos. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, perdónanos por nuestros corazones no arrepentidos. Perdónanos por decir una cosa con nuestros labios y hacer otra cosa con nuestras vidas. Señor, en esta mañana reconocemos nuestra condición perdida y descansamos en la obra de Cristo para poder acercarnos a ti. Señor, reconocemos en esta mañana que la vida cristiana no es difícil, es imposible separada de ti. Señor, nuestros corazones son tan engañosos y a veces pensamos que estamos en este lugar espiritual, hemos hecho este progreso espiritual, hemos alcanzado estas metas espirituales. Nuestros corazones son engañosos. Necesitamos cada día más de ti. Señor, necesitamos cada día más decir así como Moisés dijo: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Señor, y nos la has mostrado en la faz de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Ver en tu palabra estos pequeños hombres con un gran Dios. Ayúdanos, Señor, a calcular el precio y estar dispuestos a vivir solo para tu gloria. Señor, hay personas acá que no te conocen. Hay personas acá que se están deleitando en la sombra cuando ya llegó la sustancia. Hay personas que todavía están clamando: sálvanos, Dios, ahora,
cuando ya Cristo ha provisto el medio de salvación. Señor, que no se pierdan con estas sombras, que encuentren el verdadero deleite en tu presencia. Gracias, Padre, por este fin de semana que ha sido largo, que ha sido cansado para muchos. Te ruego que lo que ha quedado sembrado en sus corazones pueda florecer y que pueda producir el fruto para tu gloria. Señor, y aquellos que están acá son creyentes y están luchando con áreas de sus vidas, Señor, que no te honran, que puedan descansar, Señor, en tu poder, que puedan descansar en la obra de Cristo a favor de ellos, que puedan saber que ellos han muerto con Cristo y han resucitado juntamente con Él. Gracias, Señor, porque cuando recordamos todas estas verdades, nuestros corazones se llenan de gozo. No tenemos una sombra, tenemos a Cristo y es a Él a quien adoramos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.